Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Diego. Bueno, hermano Carlos, mire esta pregunta que nos llega acá. Dice: Pastor, buen día, bendiciones para todos. Mi pregunta es: ¿qué posibilidad hay, aunque remota, de que la iglesia algún día vea viable ordenar hermanas para el santo ministerio? Creo que no se dará. Porque desde el punto de vista bíblico, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios capítulo 4, el versículo 11. Así que, como dicen por ahí, si a eso se despertó, vuelva. La Biblia no lo dice y ¿qué vamos a hacer? La Biblia no avala el ministerio. Sí, señor. Que hayan pastoras en el campo administrativo de la iglesia. La Biblia avala que las mujeres son un componente muy importante en el desarrollo de la iglesia y se pueden desempeñar en muchas actividades dentro de la comunidad, pero no. Y hay mujeres muy líderes, pastor. Hay mujeres muy líderes, más que muchos pastores. Pues claro. Pero la Biblia no lo dice. Y excelentes conferencistas. Exacto, sí. Conozco inclusive casos de parejas pastorales donde ella es la líder. Es la que predica mejor, enseña mejor, todo eso. Pero la iglesia no avala el ministerio femenino, no porque seamos machistas, sino porque creemos como dice la Escritura. Así es. Amén. Aquí hay una pregunta como polémica, pastor. Dice: una consulta, ¿cómo explico sobre Primera de Corintios sobre el velo? Que era porque había muchas prostitutas, si la Biblia no lo dice. Bueno, es que en la interpretación bíblica el lector debe de tener en cuenta el contexto cultural, el contexto histórico. Entonces, inclusive hay un libro que titula... ¿cómo es que se me fue el nombre aquí? Contexto cultural. Sí, pero hay un libro que se llama... se me fue el nombre. Que está relacionado con el usos y costumbres. Usos y costumbres de las tierras bíblicas. Muy bueno. Muy bueno porque ahí ilustran esos pasajes que uno muchas veces no entiende, porque manejan un lenguaje, hacen alusión a unas temáticas que a uno jamás se le ocurre en nuestro contexto. Ese librito le puede ayudar mucho a la persona. Entonces, cuando hablamos de que en Corinto había un templo de Venus, no estamos diciendo mentiras, es verdad, que tenía más de 1000 mujeres sacerdotisas que eran prostitutas, es verdad, porque así dice el contexto histórico. Y en razón a eso es que uno da la explicación. ¿Ya? La Biblia no dice: habían sacerdotisas, prostitutas que se mutilaban el pelo y por eso Pablo prohibió. Esta semana alguien escribió en la red cuestionando un reel que subí y diciendo: ni los apóstoles ni Jesucristo pidieron diezmos o mandaron dar diezmos. Entonces yo le respondí: muéstreme dónde dice que lo prohibieron. Y se quedó calladito. Entonces, en la interpretación de la Biblia hay que tener en cuenta el contexto histórico. Por ejemplo, si ustedes leen el libro de Apocalipsis, hay una cantidad de términos que para nosotros son desconocidos. Esas langostas, ¿cierto? Esos caballos que aparecen en el capítulo 6, en fin. Claro, el escrito se da en el tiempo que están viviendo. Exacto. Entonces, ¿cómo salía el libertador de un pueblo, el gran líder, en un caballo blanco? ¿Cómo saldría hoy? Bueno, Obama
el expresidente de Estados Unidos, salía en un automóvil muy bonito que le llamaron La Bestia, La bestia, en una limusina. que podía ser el caballo blanco de Apocalipsis, por ejemplo. Entonces, hay que pensar es en el contexto que se dé el escrito, tanto histórico como cultural. Y de esa manera usted puede interpretar de una manera, Mucho de una mejor. forma más simple y más acertada las escrituras. Amén. Sigamos. Muy bien, hermano Carlos. Nos preguntan, pastor, leyendo acerca del lenguaje bíblico, me genera una gran inquietud el saber en qué lengua le hablaba Dios a Adán. Es muy complicada la pregunta porque yo no estaba allá. Sigamos. Bueno, y aparte de eso, sí, teniendo en cuenta que en la Torre de Babel se confundieron las lenguas también, aparecieron nuevas, hay muchas lenguas muertas hoy en Sí, día. No, pero eso es uno ponerse a especular Sí, aquí sí. muy difícil. Muy complicado. Hay otra que dice... Es más, no hay un contexto histórico que diga. Exacto. Porque entre otras cosas, la arqueología ha descubierto, por ejemplo, escrituras de Adán. ¿Sí sabía? Imagínese. Pero la forma como ellos escribían era muy diferente a la que nosotros. Ellos hacían un escrito a través de las figuras. ¿Sí? Entonces vamos a colocar un ejemplo. Un hombre mata a un buey. Entonces dibujan el hombre Lo representa, sí. degollando el buey. Pero no dice hombre mata buey. Entonces ya se entendía de que el hombre estaba sacrificando el buey para comerse. Pero no existe pues ninguna historia que diga qué idioma utilizó Dios para hablarle a Adán. Bueno, Que se mete en eso. Pastor, ¿hay espíritu malo de parte de Dios? ¿Cómo me explica primer libro de Samuel 16:14? Pues todos los demonios son siervos de Dios. Solamente basta con que lea el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, donde después de un ayuno de 40 días, Satanás tentó al Señor. Y la conclusión final es que el Señor le dice a Satanás, también está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, todos los demonios son siervos de Dios. Por eso yo alguna vez hasta dije aquí que si a Dios le toca usar un demonio para que a mí me sirva, me va a servir. Y en el caso de la porción que citan, está relacionada con Saúl, sí. cuando es engañado por un espíritu erróneo. ¿Cierto? ¿Qué? Habla acerca de el espíritu de Jehová se apartó de Saúl Por eso, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. claro, es que cuando Dios sale del hombre, pues el hombre, imagínate, mientras él estaba en gracia con Dios, pues el Espíritu de Dios estaba en él. Hay un ejemplo en el Evangelio de Mateo, ¿no? Como cuando el espíritu inmundo sale del hombre, el hombre se convierte en un santuario para Dios. Pero cuando el hombre es cristiano, se descuida en su vida espiritual, pues el Espíritu de Dios sale de él y él queda como un edificio limpio. Vulnerable. Entonces resulta que el demonio vuelve a la antigua casa y descubre que está pues vacía. Y dice, aquí quedo yo y sobra mucho espacio. Dice, va y se trae 7 demonios más. Y el posterior estado del hombre será Debe ser peor que el primero. primero. Tremendo. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Exactamente. Mano Carlos, preguntan, bendiciones para todos. Leyendo Mateo 12:40, me inquieta saber dónde estuvo Jesús en los 3 días de su muerte. Bueno, pues léete el pasaje que te enseña cuando le preguntaron a Jesús señal. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que le dijeron? Señor, muéstranos una señal para que creamos en ti. ¿Qué les dijo Jesús? Esta generación adúltera pide señal, no le será dada una señal diferente que la señal del profeta Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches
en el vientre de la ballena o en el vientre del gran pez, dependiendo la versión que usted lea, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días Y tres tres noches. noches. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Jesús fue sepultado. Inclusive le pusieron en la entrada una puerta, una piedra. Además le colocaron unos vigilantes, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde estuvo? Bueno, sepultado. ¿En qué sepulcro? En el sepulcro de José de Arimatea. Eso es lo que dice la Biblia. Las especulaciones de otros es que fue a los infiernos y le predicó a los muertos. Pero es descontextualizando el texto, porque lo que la Biblia está diciendo es que el Espíritu de Cristo El Espíritu. operó en Noé para predicarle a los antidiluvianos. El mensaje de Noé era el mensaje salvífico, como el mensaje de Jesús hoy es el mensaje salvífico. Entonces la gente piensan tiene... que es que se trasladó en ese momento. No, a ir a... No, Sí, exacto. porque pues eso iría en contravía de toda la narrativa bíblica donde dice los muertos nada saben y tiene más paga por su trabajo, su odio y su amor son puestos en el olvido. Ya son especulaciones. Sí, de ya la son gente. especulaciones. Bíblicamente eso estuvo en el corazón de la tierra. En el sepulcro de José de Arimatea. Y al tercer día resucitó. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Y yo todavía creo que eso es verdad. Amén. Mi pregunta es, pastor, mi hija se apartó del evangelio, ahora ve pornografía, yo la aconsejo. Mi pregunta es, ¿estoy participando de su pecado ya que ella vive conmigo? Es muy interesante la pregunta porque le abre a uno pues una cantidad de posibles respuestas. ¿Soy partícipe del pecado de mi hijo? Si mi hijo es menor de edad y está bajo mi responsabilidad. ¿Ya? Pero si mi hijo es mayor, él será responsable de su pecado. Es muy importante que usted comprenda que hay pecados que afectan al solo individuo. Hay pecados que afectan a los demás. Entonces hay una diferencia. No es lo mismo que yo tenga un pensamiento homicida a que yo albergue en mi casa a alguien que yo sé que va a ir a matar. Aunque el pensamiento homicida se da como que es un homicida, no es lo mismo que la acción misma. Entonces, en ese caso, cuando una persona ve pornografía y yo estoy viendo que está viendo, yo debo de estorbarlo. Pero si después de estorbarlo, él se encierra en su cuarto y tiene su práctica pornográfica, pues yo ya salvé mi responsabilidad. Aclaro, si es mayor de edad. Si es menor de edad, yo debo de quitarle el dispositivo o apagarle su computador. Si es menor de Claro, porque él está bajo mi responsabilidad. Entonces alguien dirá, ¿y entonces por qué no puede traer la amante a la casa? Bueno, porque eso ya es otra cosa. Exacto, sí. Ya, una cosa es el pecado en la conciencia del individuo, otra cosa es el pecado en la práctica con otra persona dentro de la casa. Entonces yo tengo que Pero establecer. eso es un pecado, ¿cierto, pastor? ¿Qué? Una pareja de creyentes y sabiendo que su hijo va con mujeres allá a la casa. No puede. Bíblicamente, que lean el Salmo 101. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco las obras de los que se desvían. No a los que se desvían, sino las obras que ellos hacen. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues no habitaré en mi casa. Simple y llanamente eso. Lea el Salmo 101. Amén. Mira esta pregunta, hermano Carlos. Pastor, en mi vida de casada, estoy divorciada actualmente. En mi vida de casada siempre sufrí para tener relaciones sexuales con mi marido. Siempre fue un calvario porque yo no quería, no me nacía, nunca sentí deseo hacia ese acto, no hacia mi esposo, sino hacia ese acto. Lo amaba, él me amaba, teníamos, como dice acá, yo estoy tratando acá de resumir la idea.
yo lo trataba bien, le hacía su comida, él era feliz y todo eso, pero en el momento de la relación sexual a mí no me nacía, no quería. A mi hermana le pasa lo mismo y estoy seguro que a mi mamá también le pasó igual. Y yo conozco un caso donde Exacto. 3 hermanas se casaron y se les dañó el matrimonio porque no quisieron consumar su matrimonio. Entonces dice ella acá, ¿será que eso es don de continencia? No, eso no es don de continencia, eso es irresponsabilidad y falta de cumplir con su deber conyugal. Si una mujer se casa, tiene que saber que el hombre se casa porque necesita sexo. Si ella se casó pensando que iba a ser feliz a un hombre haciéndole comida, pues yo voy a cualquier restaurante y me venden comida. Donde yo vivía en mi casa, mi mamá me hacía comida. Entonces un hombre no se casa para que le hagan comida ni le arreglen la ropa. Un hombre se casa porque necesita su par. Y es deber de la mujer cumplir con su deber conyugal. Y es deber del hombre cumplir con su deber conyugal. No lo digo yo. 1 Corintios capítulo 7. Sí. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre, no toca a mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propio marido y cada uno tenga su propia mujer, y que el marido cumpla su deber conyugal con su mujer, así la mujer con su marido. Cuando una mujer no cumple con el deber conyugal, está faltando al compromiso que hizo delante de Dios, delante de la sociedad y sobre todo el compromiso que hizo con ese hombre. Le ha dañado la vida. De antemano sabía que iba a tener intimidad con él. Yo pienso que son extremos. Hay gente que dice que no, que por estar bien con Dios, porque están muy santas. ¿Te recuerdas una hermana que llegó a la oficina? No tenía vida íntima con el esposo, que porque no, ella que se sentía pecadora. Se sentía muy... No. ¿Será que también debió haber evaluado eso antes de casarse? Es que uno siempre debe evaluar. Sí, voy a colocar aquí en términos vulgares y espero que no me vayan a satanizar. Aunque por ahí hay alguien que está diciendo, ay, yo cuando llegan a hablar de eso, ahí mismo le quito el dispositivo a mi hijo porque qué pena que hablen de sexo. Y resulta que el hijo es el resultado del sexo. Son unos santurrones que no han podido entender que el sexo es un plan establecido por Dios dentro del matrimonio. ¿Está claro? Entonces vamos a hablar abiertamente ese campo. Si un hombre se va a casar y sufre de impotencia sexual, debería de decirle a su novia con anterioridad el problema que tiene. Claro. Para que cuando se case, la novia sepa a qué atenerse. Y no sea que en el momento de su llamada luna de miel se convierta más bien en una tragedia grande que no sabemos hasta dónde pueda llegar. Claro. Entonces, igual la mujer, porque en este caso, esta señora, que casi creo que se le dañó el matrimonio, fue por eso, porque un hombre sin sexo, pues lo está abocando a que busque otra salida, pues en la casa no hay. Entonces, es muy importante que quienes están escuchando esta respuesta y se van a casar sean transparentes. Dígale a su novio, yo me quiero casar para lavarle la ropa y para hacerle de comer. No quiero casarme con usted para tener sexo. Dígaselo. Exacto, toca que se lo diga. Claro, porque si no él puede pedir nulidad de matrimonio, porque no es ni siquiera divorcio. Nulidad de matrimonio. Y le haces un daño a la otra persona. Entonces, hay que ser transparentes, hablen la verdad y verá que se evitan problemas. Y me atrevo a decir que responsabilidades grandes con Dios. Que el matrimonio es un plan establecido por Dios, es sagrado y tiene unos objetivos. Y usted debe de entender. Sí, es que hay muchos perjuicios, porque nosotros hemos atendido, por ejemplo, en días pasados nosotros atendíamos una mujer que decía que ella no podía tener relaciones íntimas con el esposo. Pero luego nos dimos cuenta que se fue y dejó el esposo y con el otro sí.
por ejemplo. Entonces eso hay como cositas Se raras casan ahí. por presión, se casan por interés, se casan por decepción y entonces no hallan en la otra persona la complacencia. Pero si aparece otro que les llena los ojos, Exacto. los oídos y el corazón, a ese sí le entregan todo. Así sea en contravía de lo que Dios enseña. Así no funciona la vida cristiana. Amén. Amén. ¿Los pastores pueden tomar decisiones en la iglesia o a quién le consultan ellos? Los pastores tienen autoridad para tomar ciertas decisiones, no todas. Ejemplo. En la iglesia se rompió una llave de un baño. Yo debo de tomar la decisión porque el desperdicio de agua es mucho y además porque los creyentes necesitan lavarse las manos. Entonces, como es de poca cuantía, yo puedo tomar la decisión. Pero vamos a suponer que yo voy a tumbar el edificio porque quiero hacer uno más grande. Entonces ahí yo tengo que llevar un debido proceso. Me reúno con la junta local, pido asesoría profesional, consulto con los directivos distritales. Dependiendo de la cuantía, ellos me aprueban. Si la cuantía es superior, creo que a 85 millones de pesos, entonces ya eso va a segunda instancia, que es el honorable consistorio de ancianos, hablando en lo económico. ¿Ya? En el campo disciplinario, dependiendo del problema, el pastor puede tomar decisiones. Habrán otras que, teniendo consecuencias generales, deberá de consultarlas con la junta local. ¿Cómo es posible que pueden haber otras que trascienden más allá de la comunidad? Entonces deberá de pedir una asesoría a sus superiores, que son los hermanos directivos en el distrito. Y yo se lo digo porque hay situaciones complejas. Vamos a colocar un ejemplo. Yo no tengo licencia general y se presenta una emergencia y alguien quiere ser bautizado. Pues hombre, en ese caso, yo no puedo tomar la decisión. Y no puedo reunirme con la junta local para tomar la decisión. Tengo que consultar con mis directivos distritales. Si ellos me autorizaran, yo podría oficiar el bautismo y el candidato quedaría bautizado, porque tengo la autoridad delegada del superior. Pero vamos a suponer que ellos dicen, vamos a suponer que juntos, es decir, el grupo directivo, por primera vez están ejerciendo el presbiteriado y nunca se les ha presentado un caso de eso. Ellos dicen, oiga, no sé, de pronto nos equivocamos, llamemos al consistorio. Y el consistorio puede decir, vaya usted, o sí, autoricemos al hermano, y entonces se podrá hacer. O sea, dependiendo de las decisiones, el pastor tiene autonomía. Habrán decisiones que el pastor no podrá tomar por su cuenta. Estamos sujetos a autoridad. Amén. Tenemos un reglamento. La iglesia es una institución organizada. Y quien no se sujeta a la autoridad, pues yo diría que no se sujeta a Dios. Sí. Amén, hermano Carlos. Preguntan, pastor, resulta que un hermano cayó en pecado con una hermana y quedó embarazada. Pero la cuestión es que el joven no está respondiendo por ese bebé, pero aún así lo siguen usando y está sirviendo en la congregación. ¿Está eso bien? Muy mal. Eso no está bien. Muy mal. Y está mal en el pastor, que sabiendo lo que ha pasado, lo tiene ahí. Por eso es que se forman problemas complejos en las iglesias. Lo primero que tienen que enseñarle a ese tipo que no es cristiano. No, es que no es cristiano. Un tipo que embaraza a una mujer. Es irresponsable. No. Pero Un no diga que tipo es que embaraza a una cristiano. mujer llamándose cristiano. Pastor. Y enseguida aparece con carita de cordero. Y el pastor se deja. Y aparte de eso, no responde por su hijo.
Vea, para uno ser un buen servidor, primero tiene que ser un buen cristiano, un buen padre. Digamos que buen soy cristiano esposo. irresponsable. No es cristiano. Es que una cosa es decir, soy iglesia, cuando se practica el pecado, cuando está haciendo las cosas mal, en ningún momento esa persona Es es cristiano. iglesia o es cristiano, No, porque no está lo practicando es. el pecado. Exacto. Eso es de los que la Escritura dice, profesan conocer a Exacto. Dios, O un sepulcro pero blanqueado. con sus hechos lo niega. No sé, y espero que no se me malinterprete, no quiero meterme en el rancho de el pastor allá. Tal vez se lo hace porque no conoce. Puede ser. Sí. Puede ser que el pastor lo hace porque hace tiempo sucedió el evento, pero ese caballero debe de saber que tiene responsabilidad con su hijo hasta que el muchacho cumpla 25 años y sea un profesional. Mientras el muchacho no llegue a los 25 años, la ley lo obliga. Claro. La ley lo obliga. Y si la ley ve que es una infracción no cumplir con la responsabilidad de padre, ¿cómo así que el pastor? No. Y si no está respondiendo, pues vaya y use. Debe decirle la personita que está afectada por ese comportamiento: pastor, no estamos de acuerdo con que fulano se esté desempeñando aquí en el piano o liderando un grupo cuando no ve por su propio hijo. No lo estamos obligando a que se case, pero lo menos que él debe hacer es responder por su hijo. Claro. Pastor, si Jesús es el Padre, ¿con quién hablaba cuando oraba? Sería muy importante que lea el Salmo 42. ¿Con quién hablaba David? Hay monólogos donde yo hablo conmigo mismo. Jesús hablaba consigo mismo. Porque Jesús, es que no es que se me ocurra, es que la Biblia dice que Él es el Padre. Recuerde que Dios no tiene nietos, tiene hijos. Amén. ¿Está claro? Al paralítico le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Que él era qué? Dios, El Padre. el Padre. A Felipe le dijo: si me conocieses a mí, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis. Y le habéis visto. Y le habéis visto. Es el Padre. Es el Padre. Si usted sigue leyendo la Biblia desde el Antiguo Testamento, se habla del Hijo que resulta ser el Padre. Capítulo 9, verso 6. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre que admirable, consejero, Dios fuerte, Padre, y no cualquier Padre, Padre eterno. Padre eterno Ujú. y príncipe de paz. Si lees a Mateo 1:23, Jesucristo es Dios con nosotros. Si lees 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Si lees Romanos 9:5, Jesucristo es Dios sobre todo. Entonces lo que usted tiene que mirar cuando se encuentra con esos pasajes es en qué contexto está hablando Jesús. Entonces, Jesús en la oración está en el contexto del pariente cercano. Ujú. Recuerde que la redención del hombre es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Qué es entonces lo que hace Dios? Se vuelve mi pariente cercano al tomar la condición humana, para llegar a ser ¿qué? Mi hermano. Y poder. Y en esa condición de mi hermano debe de ser en todo semejante a mí. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Cómo? Sí. ¿Siento sed? Sí. ¿Me canso? Sí. ¿Voy al baño? Sí. ¿Lloro? Sí. ¿Muero? Sí. Claro, es que Jesús en el contexto humano es mi hermano, mi pariente cercano, el cual en esa condición paga lo que no tiene precio.
¿Y qué es lo que no tiene precio? La salvación del hombre. ¿Y con qué lo paga? Con algo que no tiene precio. ¿Y qué es lo que no tiene precio? La vida. Él puso su vida. Amén. Entonces, cuando usted lea la Biblia, mire en qué contexto habla Jesús. Ujú. No es lo mismo Jesús en San Juan 1.1, ¿ya? Que en San Juan 3.16. No es lo mismo. Porque en San Juan 1.1 Jesús es Dios. Ujú. En San Juan 3.16 Jesús es el Hijo. Pero en San Juan 17 Jesús es el sacerdote. Pero en San Juan 1.26 Jesús es el Cordero. Pero en Primera de Juan capítulo 2 Jesús es el abogado. Pero en el versículo 3 Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Pero en el capítulo 14 verso 6 Él es el camino. Amén. Pero en el verso 7 Él es el Padre. Entonces, dependiendo del contexto en que usted ve a Jesús, es que usted debe de entender quién es Él. Exacto. ¿Me hago entender? Sí, bueno. No es lo mismo Jesús en el contexto de amigo de Lázaro. Porque en el contexto de amigo de Lázaro, Jesús, ¿qué? Llora. Su nombre. Es su nombre. Pero en el contexto de Dios, lo resucita. Sí. Entonces hay que mirar en qué contexto. Una cosa es Jesús ante la tumba llorando por su amigo. Otra cosa es Jesús ante la tumba de Lázaro diciendo: ¡Lázaro! Ujú. Levántate y sal fuera. Y el que estaba muerto resucitó. Son dos contextos diferentes, aunque están en un mismo párrafo. Sí, uno donde él está dormido en la barca, como hombre, y otro cuando se levanta y calma la tempestad, como Dios. Y la gente dice: ¿quién es? Exacto. Qué bonito. Siga. Toca a mí. Ay. Dice acá, pastor, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás cuando se rebeló? Bueno, porque Dios tiene una particularidad, y es que Él es soberano. Ujú. Ese por qué es el equivalente al interrogante de Job, ¿no? Así. ¿Quién me diera saber dónde está Dios? Yo iría y hablaría y Entonces le salió Dios y le dijo: venga, es que usted es... Se le olvida quién soy yo. ¿Quién soy yo? Yo soy soberano y hago lo que quiero. Sí. Entonces una pregunta como esa, imagínese, pues muy complicadita. Mm. No hay hombre que se la pueda explicar. Si Porque tiene- Dios es soberano. Exacto. La única Dios hace respuesta lo que es quiere. que Dios es soberano y ya. Amén. Pero no hagamos conjeturas Mm. ni hipótesis. Dios es soberano. ¿Por qué creó primero al hombre y después a la mujer? Bueno, Él es soberano. Él pudo haber hecho a la mujer. Es más, pudo haber hecho el nieto. Ya. Él es soberano. No, Sí, claro. claro. Él pudo haber hecho al hombre antes de hacer el universo. Sí. ¿Y por qué no lo hizo? Bueno, porque Él es soberano. ¿Por qué me hizo a mí así como soy? Bueno, porque Él es soberano. ¿Ya? Bueno, pastor, en nuestros tiempos se debe practicar el lavamiento de pies en nuestra iglesia. Quisiera saber qué significa el lavamiento de pies. ¿Y se debe seguir haciendo ahora? La gente ha confundido un evento donde Jesús enseña sobre el servicio a unos señores que le seguían como capataces. Es que el contexto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Recuerdas aquella vez que se le acercó una señora y le dijo: Señor, permite que mis dos hijos? Sí, En una a tu la reino derecha y se la otra a la siente- izquierda. Ujú. Porque siempre miraron en ese tiempo a Jesús como un caudillo político. Recuerde que los evangelios están bajo la ley y quienes seguían a Jesús lo seguían no bajo la visión de lo que Jesús es, sino de lo que Jesús en el contexto que se vivía se daba. Era un gran revolucionario, era un hombre con ideas nuevas, con una política nueva, Llegaron a creer que era un celote. pero claro, un subversivo, Subversivo. porque celote es subversivo Sí, señor. dentro de esa cultura. Entonces, ellos tenían una visión de un Jesús político que iría a restaurar el reino de Israel. ¿Ya? Entonces es para mostrarles de que los que quieren ser líderes
no pueden aprovecharse de los que están en la condición de subalternos. Les dio una enseñanza. Tomó una toalla, se la ciñó y les dijo a todos: sienten que les va a lavar los pies. Y comenzó a lavarles los pies. Pero una enseñanza en el momento. Ahora, que trasciende hasta nosotros, sí, pero no en la práctica misma, sino en lo que desprende de ahí. ¿Cuál es la enseñanza del pasaje? Que el mayor le sirva al menor. Que el llamado Señor le sirva a el subalterno. Así que como vivimos en una cultura donde todo es invertido, yo voy al banco y tengo que pedirle el favor al cajero, cuando él debería más bien de estar: Señor, ¿en qué puedo servirle? ¿Cierto? Voy a la alcaldía y el alcalde hace lo que le da la gana, cuando él debería de decir: ¿en qué puedo servirle? Porque yo pago mis impuestos y con eso es que ellos viven. Ellos deberían de servir al pueblo. Como esa no era la costumbre, léala en San Mateo capítulo 23, donde Jesús cuestiona severamente el fariseísmo, porque llamados a ser siervos se proclamaban a sí mismos señores. Entonces eso lo que está haciendo es dándoles una lección, que si él, el Señor, le lava los pies a los discípulos, dígame qué limitante hay para ellos en el campo del servicio. Entonces uno está diciendo: háganlo todas las veces. No, aparece en el servicio de la Santa Cena, pero no lavando los pies, sino en el partimiento del pan y en la distribución del vino. Cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero eso del lavamiento de los pies fue un evento para darles una enseñanza acerca del servicio y de la humildad del siervo. Pastor, quisiera saber personalmente, es una pregunta mía. Quisiera hermana Mercedes. Quisiera saber qué opinión tiene acerca de si hace un evento en la iglesia y una hermana hace eso. Se va con una recipiente y una toalla a lavarle los pies a un grupo de hermanas. ¿Qué concepto, qué opinión tiene? Creo que está ocupando un lugar que no le pertenece. Porque el fin del evento que se da no es hacer una repetición, sino más bien ponerlo en práctica. Ella, en vez de aparentar ocupar el lugar del Señor, lo que debería era más bien de sentarse a servirle a todos los hermanos. Pero ella le lava los pies a la persona para aparentar humildad, cuando simplemente es, como he dicho muchas veces, son humildemente soberbios. Eso es todo. Yo tengo que entender que el mensaje que dice ahí la Biblia, lo que me está dando es una enseñanza, no para practicar el evento, sino para poner en práctica en el campo del servir al prójimo. En lugar de que se ponga a lavar los pies, yo creería que debería darle una enseñanza acerca de la humildad, basándose en el texto y en el evento que hizo el Señor que Jesús. Que en lo más mínimo se le sirve a Dios. No solo eso, en la práctica. Y en la práctica hay también. gente que quiere aparentar, pero realmente no sirven. ¿Tienen cómo aportar a la obra de Dios? No lo hacen. ¿Tienen cómo ir a compartirle el evangelio a alguien? No lo hacen. ¿Tienen cómo ir a visitar a un enfermo? No lo hacen. ¿Tienen cómo ir a ayudar a una persona que está de luto? No lo hacen. O sea, no está bien eso. No están sirviendo, no están poniendo en práctica la enseñanza que Jesús da a través de ese evento. Es que es un evento por medio del cual Jesús da una enseñanza acerca del servicio y la humildad. Como la Santa Cena, Jesús da una enseñanza acerca de lo que es la muerte y la venida de Jesús. Con la diferencia que en ese sí dijo que cada vez que lo hagáis y lo repitáis. Entonces, eso no lo dijo en el lavamiento. Fue un evento. Solo aparece una vez en la Biblia. Y yo sé que de pronto su merced se refiere a que lo haga en un culto, en un servicio, en un evento. La religión lo hace. Exacto. Y hay algunas comunidades que lo hacen. Pero no estaría de acuerdo el pastor que lo hicieran en la iglesia donde yo soy pastor. No le parece. Puede darse que algún pastor lo haga, lo respeto.
conozco comunidades llamadas cristianas que lo hacen para mostrar humildemente su soberbia. Eso es todo. Amén, pastor. Es que hay gente que es tan humilde Sí, así es. que reflejan la soberbia a través de situaciones que dejan mucho que desear de su propia vida. Amén. Dice acá hermano Carlos, buenos días pastor, Dios lo bendiga. La Biblia habla de los 4 seres vivientes en Ezequiel y también en Apocalipsis. Quisiera saber si son los mismos. Por favor, ¿me da un significado de cada ser viviente? Gracias y bendiciones en este nuevo día. Le doy el significado. Son 4 seres vivientes. La jerarquía, hay 2 maneras de mirarse las jerarquías espirituales. Una en el campo divino y otra en el campo satánico. En el campo satánico son principados, potestades, gobernadores y huestes infernales de maldad que operan en las regiones celestes. Le hablo en Efesios 6. En el campo divino, entonces existen ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Sí. Eso es lo que yo le puedo explicar a la persona, porque eso es lo que la Biblia dice. Pero imagínate yo ponerme a escribir aquí un querubín, lo que quiere decir, pues eso lo pueden hacer las personas que les gusta especular, pero aquí lo único que podemos decir es que son 4 seres vivientes, que si son los mismos, pueden ser los mismos, en diferente tiempo, que si son sagrados, que son criaturas de Dios, sí, que están con una función, sí. ¿Qué más puedo explicar de eso? No puedo explicar más. Ya ir más allá de esa especulación. Claro que sí. Sigamos, hermano Mercedes. Pastor, Estoy viendo que el tiempo nos está yendo muy rápido. sería tan amable y me explica esto que dice la Biblia en 1 Corintios 11:10. La persona quiere saber por qué dice por causa de los ángeles. Está hablando como acerca del velo de la mujer. El pasaje completo se lo explica. Lo que pasa es que, a ver, el orden de autoridad, entonces, Dios, Cristo, hombre, mujer. Si usted lee desde el verso 1, encuentra lo que el apóstol está tratando de decir. ¿Cuál era el fenómeno que se daba allá? Que se había alterado el orden, como en Colombia, donde mandan los criminales y la gente de bien es la víctima. ¿Cierto? Debería de ser diferente. Bueno, allá pasaba en otro contexto y de otra manera, pero parecida. Si Cristo es la cabeza y el hombre es la cabeza del hogar, ¿por qué la mujer lideraba el proyecto cuando el llamado era el hombre a liderar el proyecto? Tiene una connotación histórica. ¿Cuál era? Que las mujeres habían tomado la batuta del gobierno, no solo en el hogar, sino en el campo ceremonial, fundamentados en el culto que se le daba a Venus. Y que desafortunadamente, muchas mujeres, o afortunadamente, pero desafortunado. Es curioso lo que estoy diciendo, ¿no? Desafortunado porque las personas tenían un aprendizaje, que era el culto liderado por mujeres. Afortunado porque llegan al evangelio y entonces esa cultura cambia. Salen de ignorancia. Entonces ya Pablo dice, el culto no se maneja así. El culto se maneja de otra manera. Allá el culto lo maneja la mujer y el hombre es el esclavo, el siervo. Aquí no, aquí es primero Dios, Cristo, hombre, mujer. Entonces, en ese orden de ideas, él establece que así como la cabeza descubierta del hombre es señal de autoridad, está hablando de la profecía, así cuando la mujer se cubre la cabeza. ¿Por qué se la cubría? Como una señal de respeto y de sumisión a la autoridad, en razón al momento cultural que se da, porque las mujeres que no se cubrían
que andaban con el cabello rapado eran mujeres del mercado o las llamadas en Colombia trabajadoras sexuales. Las mujeres que tenían su cabello largo, los que iban en busca del placer decían, estas no son mujeres para eso. Entonces, vienen mujeres mutiladas de Venus, prostitutas. Entonces Pablo dice que se pongan velo para que no las confundan con las prostitutas, porque si fueron, ya no lo son. Amén. Y luego les dice, en lugar de velo, que les es dado el cabello. Amén. Y entonces de ahí surgen unas corrientes como, por ejemplo, la teología del cabello. Yo tengo un libro así, vea, que se llama La teología del cabello. ¿Ya? Desconociendo el momento cultural que se vive, el contexto que se da o en el que se da el pasaje. Entonces, cuando la Biblia habla del velo, habla por una razón. ¿Cuál era la razón? Que las mujeres que venían del culto a Venus y se creían al Evangelio, Pablo dice, hombre, pónganse en un velo para que los que viven buscando sexo se den cuenta que no son las mujeres de Venus. Y tengan en cuenta que en lugar de velo, hablándoles acerca de que se dejen crecer el cabello, les es dado el cabello por causa de los ángeles, porque son señal de autoridad en el campo de la sujeción. Es que yo no tengo autoridad si no soy sujeto. ¿Entiende? Uh-huh. La autoridad se mide bajo la sujeción. Entonces, si el presidente no se sujeta a la autoridad que es la Constitución, pues no tiene autoridad para gobernar un pueblo, por ejemplo. Si el creyente no se sujeta a la autoridad, pues no tiene autoridad para exigir sujeción. Entonces, la mejor manera de que se me mire como una autoridad, y en este caso el campo de los ángeles, es cuando yo ocupo mi lugar dentro de la estructura que Dios ha establecido en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces aparece un orden: Dios, Cristo, hombre, mujer. Si la mujer quiere ser hombre, ya se equivocó. Si el hombre quiere ser Cristo, ya se equivocó. Está alterando un orden. Como el soldado quiere ser general sin haber recorrido. Así de simple. Amén. Pastor, si la Biblia dice que el pastor que, bueno, si la Biblia dice que el pastor que no gobierne bien su casa no puede dirigir una congregación, entonces si a un pastor uno de sus hijos se aparta o vive una vida descontrolada, ¿debería no dirigir una iglesia? Aquel pastor. Creo que a mí no me compete hacer un juicio de esos, ¿verdad? Porque yo puedo hablar locamente aquí y decir cualquier barbaridad, Sí. que a veces las digo, ¿no? Pero eso no... Yo digo lo que la Biblia dice. Amén. Usted verá si cree o no cree, si está de acuerdo o no está de acuerdo. La Biblia dice que las personas que deben de ejercer un ministerio acorde a las demandas divinas son aquellos que tienen una sola esposa, que tienen hijos, que los crían en disciplina y amonestación del Señor, que gobiernan bien su casa. Eso es lo que yo puedo decir. De ahí para no puedo decir más nada, porque yo creo como está escrito. Ahora, que hay un pastor que tiene eso a mí no me incumbe. Cada pastor es responsable y, bueno, mal haría yo con ponerme aquí a hacer lo que Dios no me ha mandado. Yo simplemente transmito lo que la Biblia dice. De ahí para allá la práctica depende del individuo y cada uno dará cuenta a Dios. Amén. Amén. Y si está sujeto a autoridad y la autoridad no le ha dicho nada, pues entonces ya es responsabilidad de la autoridad. Pero yo no soy la autoridad.
Amén. Me gustaría saber la interpretación o explicación del versículo que dice que el que te golpea en la mejilla, preséntale la otra. ¿Qué quiere decir la Biblia ahí? Lea todo el pasaje y se va a dar cuenta que la palabra clave es: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Jesús está dando una enseñanza acerca de la justicia, en la cual el cristiano debe de ser modelo en todos los campos. ¿Ya? Sí. A eso es a lo que se refiere, a lo que es la justicia del cristiano. Porque a veces muchos cristianos nos comportamos como si no fuéramos cristianos, para que se cumpla lo que está escrito, ¿no? Hay justos con obras de impíos, y impíos con obras de justos. Y uno hasta lo ve. Es la enseñanza que Jesús da. Lea todo el pasaje y verá que da un poquito una enseñanza más que voltear la mejilla. Al que te pide, dale. Si te pide que lo lleves una milla, ve con el 2. O sea, pruebe de que usted es más justo. ¿Sí? Sí. Y concluye diciendo: si vuestra justicia no fuere mayor. Es una enseñanza acerca de la justicia. Amén, pastor. ¿Es verdad que el nombre Jehová del Antiguo Testamento está mal porque solo debe decirse el Señor o Señor? Porque según mi pastor dice que ese nombre es un invento. Sí, el pastor lee basura. Y se le ha olvidado lo que dice el Salmo 100. Lea el Salmo 100, usted y el pastor y los pastores y el que sea. A menos que se inventen una Biblia diferente. O que tomen una versión diferente. Entonces, si tomas una versión como la Nácar Colunga, entonces dirá Yahvé. ¿Verdad? Sí. Porque los nombres van a aparecer dependiendo del idioma de donde venga la traducción. Entonces hay una Biblia que dice el Señor, hay otra Biblia que dice Yahvé, hay otra Biblia que dice Adonai, hay otra Biblia que dice Dios, para referirse al mismo ser, dependiéndose eso del idioma de donde se toma. Si yo estuviera en Estados Unidos no me dirían Carlos, me dirían Charles, pero es Carlos. Entonces son juegos de palabra. Lo que pasa es que a veces nosotros hablamos cosas que ni sabemos, ni entendemos, ni hemos visto. Y que todo viene de una corriente mesiánica, donde son guardadores de la palabra, entre comillas, y se declaran israelitas viniendo de Tuta, Boyacá, su merced. Simple y llanamente eso. Como un caballero que viene a donde yo soy pastor y comienza a hablarme de que la salvación solo es para 144,000 que van a ir al cielo. Entonces yo abrí la Biblia y comencé a preguntarle: de la tribu de Zabulón 12,000, ¿perteneces a esa tribu? No, señor. De la tribu de Judá 12,000, ¿perteneces a esa tribu? No. De la tribu de Leví 12,000, ¿perteneces a...? Le leí todas y no pertenecía a ninguna. Entonces, ¿usted qué hace ahí? Está perdiendo el tiempo. Porque si es solo para 144,000 y resulta que son de los hijos de Israel, ¿qué hace usted en esa comunidad? Así hay muchos que vienen aquí a venderle el cuento barato a los cristianos de que no se puede decir Jesús, sino Yeshua. Pero es que se les olvida que una cosa es Yeshua allá Y otra cosa. y otra cosa es Yeshua aquí, sin dejar de ser Jesús o sin dejar de ser Yeshua. Es dependiendo del idioma. Amén.